Bienvenidos a su última clase de teoría del Estado. En esta última clase tenemos muchas cosas más por aprender, temas muy interesantes de la teoría del Estado que vamos a trabajar, pero quisiera que diéramos un pequeño repaso a una parte muy sencilla de lo que sería nuestro concepto del Estado. Algo breve, algo que Profa, nos... disculpe la ¿Sí? interrupción. La compañera Candela no puede entrar a clase. Pero, a ver, déjame ver si me sale su invitación. Es que dice que intentó ingresar, pero no la deja. Mm, pero todavía no. A ver, dile que lo vuelva a intentar, a ver si yo le doy a admitir ahorita o me apoyan ahí en la admisión. Sí, sí, maestra, voy para allá. Bueno, volvamos un poquito al tema sobre este concepto que estábamos platicando del Estado, que es en general nuestra materia, ¿no? Que a estas alturas tendríamos que ya tener un concepto general de lo que es el Estado. Algo breve, algo sencillo, algo que nos pueda ayudar. Verlo como una persona jurídica, porque el Estado en realidad sí es una persona jurídica por todas estas cualidades que tiene, por todas estas situaciones a las que nos lleva convivir y estar en el Estado. Entonces, siendo el Estado una persona jurídica formada por una comunidad política asentada en un territorio determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio y de acción, el Estado es un todo, ¿sí? Es un completo. No le falta, no le quita, ya está estructurado. Entonces, eso es lo que yo quisiera que se llevaran de fondo de esta materia. ¿Por qué? Porque así se llama teoría del Estado. Entonces, tendríamos que tener ya, digamos que, un sentido de la materia, un sentido de lo que es la teoría del Estado, como una persona jurídica, ¿sí? Que está organizada en un territorio determinado, que está complementada por una población, por una comunidad política y que se rige soberanamente en su poder concreto específico. Somos un Estado soberano, completo, un todo. Y dentro de esta teoría del Estado, pues hay unos caracteres fundamentales del Estado. Ya vimos los elementos, hemos visto las teorías también. Ahora vamos a conocer otra parte del Estado. Otra muy importante, porque el Estado tiene personalidad moral, tiene la soberanía y la sumisión al derecho. Son estos tres caracteres fundamentales del Estado. Son tres, pero no quiero que se confundan con los elementos. Los elementos también son tres. A ver, ¿cuáles son los tres elementos del Estado? A ver, ¿quién? Es Es a ver, uno primero, territorio, a ver, Rafa, a ver, Rafa. población, es población, territorio y del otro es el pues gobierno, ¿no? Muy bien, ¿No? ahí está. Sí, esos Ah, son los tres. Muy bien, los tenemos. Esos son los tres elementos de lo que se constituye el Estado. Ahora vamos a verlo de una forma más intrínseca, ¿sí? O sea, si ya dijimos que el Estado era esta esfera y que sus elementos son estos tres que acaba de citar el compañero, bueno, ahora vamos a entrar más profundamente al Estado. Vamos a buscar el interior, vamos a entrar a los huesos, a los músculos, vamos a tratar de profundizar
¿sí? A los sentimientos, si lo quieren ver así, de lo que es el Estado. Y vamos a empezar con una parte que se llama la personalidad moral del Estado. ¿A qué viene esto de personalidad? Bueno, teniendo en cuenta que somos personas, pero en el caso de nosotros somos personas físicas, ¿sí? En el caso del Estado se trabajó mucho y fueron muchos años los que se estuvo discutiendo sobre qué tipo de personalidad sería este ente, ¿sí? Este ente soberano, porque no sabían si dejarlo como una persona física, porque era una comunidad completa, somos todos, todos lo componemos como población, o hacerlo como una personalidad moral. Entonces, esto a través de los años fue un debate porque la personalidad jurídica suele ser sinónimo de ser humano. Tengamos en cuenta que este concepto del Estado lleva siglos. O sea, nosotros estamos jóvenes, lo estamos viendo en el 2026, pero ya tiene muchos siglos de historia este concepto. Entonces, la personalidad jurídica suele ser este sinónimo del ser humano con el que se tenía que luchar en ese momento, porque no era un solo individuo el Estado. Entonces, había una contraparte que nos hacía ver que no, que aunque sí es cierto, la personalidad exige una naturaleza jurídica, el Estado no podía tener una apariencia, pues digamos, física. Ahora bien, en la época de los griegos, de Atenas, de los romanos, que fue la cuna de la civilización del derecho, para nosotros, en materia occidental, eh, algunos humanos no eran considerados personas. O sea, el concepto de persona a través de muchos años ha ido evolucionando, porque a pesar de que en Roma existían los soldados, las mujeres, los reyes, o digamos el emperador, el senado, no a todos se les consideraba persona. De hecho, solo a los hombres se les consideraba persona y no a todos los hombres, ¿no? Porque, por ejemplo, al pretoriano, que eran este tipo de guardia de seguridad, estos soldados, no se les consideraba para que no entraran a las votaciones, a las elecciones, ¿sabes? Entonces, a las mujeres, pues, de plano, ustedes saben la lucha que hemos tenido como mujeres por nuestros derechos, entonces tampoco se les consideraba personas. Era, digamos, un nivel, eran los hombres en un tipo de estatus social, a los únicos a los que se les consideraba con personalidad jurídica. Derivado de todo esto, la lucha por la identidad del Estado, de este Estado que nosotros estamos estudiando, pues no estaba clara, porque el Estado da certeza de los actos del hombre. Y si da certeza de un acto, entonces no puede ser igual que un hombre. Tendríamos que tener este poder, que es lo que lo hace elemento del Estado, que era lo que decía el compañero, ¿no? Entonces, en el estudio por la personalidad para poder encontrar, bueno, ¿es físico? ¿Es moral? ¿Qué es el Estado? Llegó el Estado ya cuando reconoce al hombre como tal, con los actos de las consecuencias de las normas, ¿sí? O sea, de cómo fuimos en algún punto evolucionando y ya la personalidad se extendió. Ya podíamos entender entonces, pero han pasado siglos, por favor, yo estoy tratando de explicarles por qué la personalidad ha ido cambiando, la personalidad jurídica ha ido cambiando, porque antes, pues las mujeres no teníamos personalidad jurídica, algunos hombres de estatus más bajo tampoco tenían personalidad jurídica. Entonces, al momento en el que se viene la lucha entre distinguir
si el Estado iba a ser una personalidad física o una moral, teníamos que tener en cuenta esto. Ahora, el ser humano se convierte en una persona jurídica porque el derecho así lo indica. Porque en el momento en el que nosotros nacemos, yo se los platicaba, y teníamos nuestra acta de nacimiento, en ese momento ya, tienen personalidad jurídica, tienen derechos, tienen obligaciones y tienen prohibiciones. Aunque no lo vean, pero vivimos en un estado de orden, ¿sí? En un estado en donde sí tenemos prohibiciones, sí sabemos que no podemos hacer cosas que están fuera del marco de la ley. Entonces, nos da personalidad jurídica. Cuando el Estado trabaja en todos estos años y logra su personalidad jurídica, la construye desde una construcción mental. ¿Por qué? Porque pues el ser humano a través de todas estas teorías que hemos estado platicando, de cómo se ha ido construyendo en sus elementos, bueno, viene esta construcción mental en donde ya se elabora una técnica jurídica, en donde ya se justifica los servicios que puede prestar un Estado. Ya sabemos que el Estado busca el bienestar, busca la educación, busca la salud, busca que el ser humano, como papá, vamos a decirlo así, proteja de alguna forma a la población. Entonces, esta realidad propiamente existencial del Estado lo convierte en una persona moral. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que somos pues una sociedad, porque el Estado somos todos, somos muchos y somos una sociedad que habita en un territorio que ya está estructurado, que tiene límites, porque sí tiene límites, tenemos los estados divididos por límites, las fronteras de los países por límites, entonces nos damos cuenta que sí tenemos un orden jurídico que es creado y aplicado por un poder soberano, ¿sí? Para obtener, ¿qué obtenemos? Un bien público, un bien público que está formado por estas instituciones con personalidad moral y jurídica, que el propio Estado crea, ¿sí? Porque entonces, en este momento, ya el Estado se define. A pesar de que la historia ha luchado por, por el Estado, porque la historia en muchas partes eh, lo ha de cierta forma juzgado, la figura del Estado, que es lo que yo quiero que ustedes consoliden en esta materia, fue creado por el hombre, por el ser humano, para proteger, para servir, para cuidar. El Estado es una sociedad, somos todos. No podemos ser particulares en esto, ni podemos ser egoístas, ni podemos partir en la antipatía, ¿no? Porque estamos conscientes de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es parte de esta formación, es parte de todo este bien público que intenta el Estado lograr para nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta personalidad moral, y moral en los dos sentidos, porque ustedes saben que la moralidad, nosotros vamos a verlo en el sentido jurídico, ¿sí? Una persona moral es una persona, es una asociación, ¿sí? Por eso es una sociedad humana, como persona moral, más sin embargo, si lo podemos ver en un sentido más subjetivo, también hablamos de la personalidad moral del Estado como un estado de valor, ¿sí?
hablando de valores, porque el Estado busca, ¿qué busca un Estado? El valor, la honestidad, ¿no? El respeto, busca la integridad, busca respeto, busca la dignidad, que se respete la dignidad de cada ser humano. Entonces, si nos ponemos a pensar que uno de los caracteres del Estado es la personalidad moral, piénselo en estos dos sentidos, porque estamos tratando de entrar al fondo del Estado como este ente público en el que todos estamos y todos somos parte. Cuando sucede esta lucha, porque fue una lucha ideológica entre lo que tú piensas y en lo que yo pienso, pasaron siglos. En la primera teoría, la teoría de la personalidad única, ¿qué buscaba? Bueno, él tenía el concepto del todo, tenía el concepto de que el Estado es un todo jurídico que no necesitaba fragmentarse para desarrollar sus fines. Pero seamos realistas, era imposible. En letra, en la teoría, se escuchaba poético, mas sin embargo, en la practicidad, en la realidad, es imposible que un solo ente pueda controlarlo. Tenía que fragmentarse de alguna forma, tenía que dividirse para que la carga estuviera como la balanza, buscando, o sea, por más difícil que sea, buscando un equilibrio. Entonces, cuando eso sucede, se reflexiona, se analiza, se busca otro enfoque y aparece la segunda teoría. En esta teoría se habla de la doble personalidad del Estado. En esta teoría lo dicen así, pero es porque se buscaba la personalidad moral, ¿sí? Está hablando de la personalidad moral del Estado. Aunque en ese momento de la historia, en el momento en el que empiezan a pensar sobre la teoría de la doble personalidad, no estaban muy seguros. Las palabras a veces eran muy largas para lo que se quería decir. Era el caso de esta teoría, porque aquí aparece el Estado con dos personalidades. Una como el derecho público, como el derecho titular de la soberanía, ¿sí? Vamos a hablar del derecho público un poco, porque no podemos afondar mucho porque es un tema buenísimo, pero vamos a tratar de verlo en esta clase. Ustedes lo van a ir como que identificando. Y la otra parte va a ser el derecho privado, como titular de los derechos y obligaciones del carácter patrimonial. O sea, ya estamos hablando de los bienes, ya estamos hablando de, ahora sí, del terreno, por decirlo de forma coloquial, ¿sí? De cada individuo. Entonces, teniendo en cuenta que la teoría de la doble personalidad, que no es más que la teoría de la personalidad moral, que es como se quedó al final, como personalidad moral del Estado, intentaba explicarse porque el Estado tiene como trabajo, como obligación, salvaguardar dos derechos, el derecho público y el derecho privado. Cuando hablamos de distinguir, porque hay que distinguir, que
la personalidad moral del Estado, que está dentro del Estado, vive y está dentro del Estado, esta personalidad moral está dividida. Son dos partes diferentes. Y como lo vamos a ver como un ente al Estado, como un ente, como un ser, vamos, vamos a tratar de hacer una analogía de nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas veces el ser humano busca la congruencia de lo que dice a lo que hace, ¿sí? ¿Y cuál es la lucha humana? Pues la congruencia. Digo lo que hago lo que digo y soy congruente, ¿sí? Bueno, como en el derecho buscamos también la congruencia, al momento en el que se crea la personalidad moral, el Estado tiene dentro de él a la persona pública y a la persona privada. La persona pública, vamos a decir, es la que el Estado manda, pero está regido por el derecho público. ¿Qué abarca el derecho público? Bueno, es que el derecho público es todo ese derecho en el que el Estado tiene potestad, autoridad, poder, mando sobre ciertas circunstancias, situaciones que lo afectan de manera muy cercana. Por ejemplo, el derecho internacional, ¿sí? Nosotros, como persona pública, llamándonos Estado, tenemos el derecho internacional, tenemos este derecho internacional habla acerca de los tratados políticos que tenemos, ¿no? Como eh, estos tratados que hace el Estado, que crea el Estado, para poder tener una relación cordial con otros países extranjeros en un sentido de negocio, ¿sí? En un sentido en el que ambos países se colaboran, ¿sí? Nosotros vendemos tomates al extranjero, pero bueno, nosotros compramos tal vez, no sé, kiwi a otro país. Entonces, este derecho internacional que está dentro del derecho público se crea con esta finalidad. Porque no es que nosotros, ustedes o yo, nos vayamos a estar haciendo esos negocios. Necesitaba el Estado crear una personalidad pública dentro de él, ¿sí? Es como si es una sola persona, el Estado, pero dentro de él hay dos personas, la personalidad pública y la personalidad privada. Véanlo como ustedes mismos, o sea, imagínense, ustedes tienen dos personalidades, bueno, una, pero en este caso como ejemplo les voy a manejar dos. La pública, que es, por ejemplo, ustedes salen y saludan a sus amigas, a sus amigos, sus compañeros del trabajo, y todos dicen, ay, es que Rafa es súper buena onda. No, es que Lupita es muy seria, ¿no? Es que Oscar es muy risueño también, o cuenta chistes, no sé. Y esa es la personalidad pública que ustedes tienen, con la que se enfrentan al mundo. Bueno, el Estado también creó una personalidad pública. ¿Para qué? Para poder salir al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho internacional, que es el que nos ayuda a hablar con el extranjero, con el que hacemos negocios, con los de afuera, ¿sí? También está el derecho tributario, el derecho administrativo y el derecho ambiental, ¿sí? Que son y existen dentro de la persona pública del Estado. Pero como somos dos, también tenemos nuestro
lado, pues digamos que privado. El Estado tiene una personalidad privada, una personalidad civil. Es decir, el Estado ahora trata a particulares, ¿sí? Administra el propio dominio privado. Está regido bajo un aspecto del derecho privado o el derecho civil. ¿Qué son, qué son este tipo de negocios? Como arrendamientos, cuando tienes un local comercial y dices, pues voy a rentar un local. Bueno, un arrendamiento está dentro del derecho privado, que es parte de la persona privada del Estado. Entonces, y vuelvo al mismo ejemplo. Ustedes también tienen su personalidad privada, no me van a decir que no, que es cuando llegan a su casa y llegan a su casa, se quitan los zapatos, los tenis, se ponen las chanclas o andan descalzos en su casa, eh, llegan con su familia, les cuentan cómo estuvo el día y les platican, ¿no? Hoy me peleé con mi jefe, hoy ya no quise ver a mi novio, la maestra de teoría del Estado hizo preguntas muy raras, o sea, y entonces estas dos personalidades habitan dentro del Estado, la persona pública y la persona privada, así como en nosotros. Ya que tenemos esta distinción entre la persona pública y la persona privada, el derecho también cambia. El derecho público y el derecho privado. Y vamos a tratar dentro de este derecho reconocer las personas que son sujetas a este derecho. Porque cuando estábamos buscando la personalidad, que se nos reconociera, a mí reconóceme como persona, no soy animal, no soy cosa, reconóceme mi identidad como persona. El Estado estaba ahí, se consolidaba en ese momento. ¿Por qué? Porque nos ayudaba a distinguirla, ¿sí? La persona moral va a ser esta entidad jurídica que tiene existencia legal, está constituida en un grupo de personas que puede ejercer derechos y contraer obligaciones similares a una persona física. Pero son muchos. Una persona moral estamos hablando de socios, de muchas personas, puede ser uno, dos, tres. Entonces, el Estado es una persona moral, tiene personalidad moral. Y la persona física, bueno, es esta persona, somos ustedes, soy yo, somos seres humanos que tenemos una capacidad legal, esta capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y también hay que reconocer que tenemos prohibiciones reconocidas por la ley desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque yo les platicaba, en el momento en el que ustedes los llevan al registro civil, sus papás o ustedes como padres llevan a sus pequeños al registro civil y hacen que les pongan la huellita o su piecito en el acta de nacimiento o un dedito, en ese momento adquieren la personalidad física, se convierten en personas físicas para el Estado, adquieren la nacionalidad y se convierten en esta comunidad política dentro del Estado. Entonces, sí, el Estado, al final, después de que se peleaban los de la teoría única con los de la teoría de la doble personalidad, porque
pues ya saben que abogados tenían que ser porque siempre estaba la discusión, al final se quedó que el Estado es una persona moral, que nadie va a poder distinguir su calidad de sujeto de derecho y obligaciones. Aparte, esta persona moral está fundada en la naturaleza de las cosas y tampoco se podrá pretender transferir a otros derechos u obligaciones que correspondan, porque el Estado adquirió esta personalidad moral y también se convirtió en sujeto de derecho, porque solo se utilizó la personalidad para distinguirlo de que no era una persona física. Mas, sin embargo, como persona moral, también tiene obligaciones, también tiene derechos, ¿sí? Y todos estos lineamientos que el Estado debe de tener tienen una forma que nos corresponde a todos. O sea, para que él pueda ser lo que es porque a nosotros nos va a dar también lo que él tiene. Como segundo carácter de teoría del Estado, de lo que es el Estado, vamos, ahora no vamos a estar hacia adentro, ahora vamos a estar hacia afuera, ¿sí? Porque eh, esta, esta soberanía que a veces escuchamos esta palabra, pero no sabemos con exactitud qué tan, qué tan poderosa, qué tan fuerte, qué tan ruda puede ser. La soberanía va a ser nuestro segundo carácter fundamental del Estado. Y la vamos a ver de afuera. Vamos a tratar de que sea de afuera. Esta facultad del ejercicio de la autoridad en ciertos territorios, esta autoridad, este poder que recae en el pueblo, aunque la gente no lo realiza directamente, porque nosotros tenemos representantes, o sea, nosotros delegamos, porque somos una república democrática. Nosotros, México, es una república democrática representativa. Entonces, tal vez el ejercicio de este poder, de esta autoridad, no, no lo tenemos nosotros, pero sí tenemos representantes que que lo utilizan, que lo usan, ¿sí? Esta soberanía es una independencia, es decir, un poder con competencia total. Y con competencia no vamos a hablar de que se pelea, de que está compitiendo con alguien más. No, no, no. Estamos hablando en un sentido de poder, en un sentido de autoridad, en un sentido de que la soberanía es este poder que tiene el Estado de resolver, de actuar, de defender, porque la soberanía es un poder jurídicamente acotado. O sea, acotado quiere decir que digamos que sí tiene un límite, porque tiene que tenerlo, pero que es indispensable de que exista para que pueda garantizar el ejercicio del poder del Estado. La soberanía tiene que existir como una herramienta para que se pueda lograr este ideal que tiene el Estado de poder cuidarnos, protegernos, darnos bienestar, salud, eh, tener reconocimiento en otros lugares. Busca la soberanía, la defensa, ¿sí? Porque
se luchó muchísimos años, se ha luchado muchísimos años por, por tener esta soberanía, por tener este poder de ejecución, por tener este derecho intrínseco en el Estado, por el hecho de existir y proteger y servir. Recuerden que nosotros fuimos un Estado, un país conquistado. O sea, a nosotros nos quitaron como cultura mucho cuando llegó la conquista. Nosotros hemos sufrido luchas sangrientas. Tuvimos la independencia, primero la conquista, después la independencia, después la revolución. Ahora vivimos otros tiempos. La historia va a juzgarnos, claro, por supuesto, todo el tiempo lo hace, pero la soberanía que hoy tenemos, por lo que hoy luchamos, es un poder jurídico que tiene el Estado para poder someter, porque sí es un poder que somete también, pero también defiende, también cuida. No es un poder que, digamos, se utilice en contra del ser humano o en contra de la población. Todo lo contrario, busca, intenta, ese es su ideal para lo que fue creado. La soberanía, que es este poder que tiene el Estado, es un poder político, porque empieza por la política, no empieza por la fuerza, aunque muchos años atrás se confundió. Hoy en día, en este siglo, podemos decir que es un poder político de un Estado independiente, porque México nos convertimos en un país libre, independiente, resuelto. Después de después de una revolución y de muchas guerras, lo hicimos, nos convertimos en una república representativa, democrática, soberana. Y esta soberanía que tenemos no interfiere con otros países, así como otros países no deben interferir, meterse en nuestra soberanía, en este poder que tenemos. Porque, bueno, la soberanía en este sentido democrático, en este sentido del Estado político, es una soberanía inalienable. O sea, no se vende, no se compra. No puede venir un país del extranjero y decir, ay, México, te voy a vender, te voy a comprar tu soberanía porque yo veo que tú no haces nada con ella. O porque no le sacas partido a tu soberanía, va a venir Estados Unidos a querer robarla, como le hizo a Venezuela. Porque entonces somos, somos víctimas de un país imperialista como es Estados Unidos, derrocador de países. Entonces, ¿qué es lo que busca México? Este poder supremo. ¿A qué nos aferramos como mexicanos? A nuestra soberanía. Nos costó mucho. Ha sido mucho lo que ha costado a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, todo lo que han sufrido, sufrieron en ese tiempo de la historia para que hoy nosotros no la defendamos, sería muy cobarde de nuestra parte. Entonces, esta soberanía mexicana, esta soberanía del Estado, este poder supremo que tenemos, lo vamos a dividir en dos para que sea en un sentido amplio, pero que se pueda entender que a pesar de que es un poder que tenemos para defender, para proteger, para servir, sí está separado. Y vamos a empezar con la soberanía interna. Esta soberanía interna se refiere
al control y autoridad de un Estado sobre un territorio o población. Lo podemos ver en un sentido en el que pues, el Estado de Veracruz tiene su soberanía, el Estado de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, todo lo que es el norte, Sonora, Tamaulipas. Todos los estados tienen su soberanía, pero esta soberanía es una soberanía interna. Es una soberanía que solo compete a esta población, ¿sí? A su representante. La Maestra, soberanía, sí, dígame. oiga, una duda entonces, sobre la soberanía interna, podría decir que, ya ve que me dijo que cada estado tiene soberanía interna. Se podría decir, por ejemplo, las leyes que hay dentro de cada estado, ¿no? Todo, o sea, todo, por eso es que interna por cada estado. Como cada estado tiene su código civil, cada estado tiene sus leyes, ¿no? Así es. En busca de que la soberanía estuviera repartida, o sea, estuvieran estas partes, se le concedió a cada estado su código civil, su código penal, hasta una constitución pequeñita para cada estado, en busca de la protección de la soberanía interna, porque como fuimos en algún momento de la historia un poco intransigentes para poder lograr encontrar el equilibrio de la soberanía, porque acuérdense que la soberanía es un poder supremo, pero este poder no podía ser solo para el Estado, sobre todo porque estaba dividido, porque somos un país que tenemos muchos estados, fuéramos uno solo, pues no, pero en realidad pues, entre estados, municipios y localidades necesitábamos repartir este poder. Entonces, al, al llegar a este punto, pues nos damos cuenta que sí podemos, vamos a sujetarnos a las leyes para poder convivir de forma armoniosa todos los estados de la República Mexicana, cada quien con su soberanía, ¿sí? Por eso tenemos esta situación como ejemplo, que en algunos estados, por ejemplo, el aborto es un tema delicado, pero en algunos estados ya no es un delito a perseguir, ¿no? Ya se le quitó el estatus de delito y en otros estados todavía no, la legislación no lo permite o en otros sí, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que esto sucede, hay pequeñas leyes que tal vez en algún estado no proceden y en otros estados sí proceden, como también puede ser el matrimonio de homosexuales. Bueno, en algunos estados ya es legítimo y tú puedes contraer este contrato, porque no lo consideran matrimonio, pero sí lo consideran un contrato social. Y en otros estados, digamos que todavía su legislación no lo permite. A eso se refiere, o les puedo dar un ejemplo, de la soberanía interna. Cada estado de la República maneja su soberanía interna, ¿no? Pero esto lo hizo el Estado soberano, o sea, el Estado soberano en el sentido de cuando nos creamos, cuando llegó la Constitución, cuando empezó después de la revolución y llegó la época de los constituyentes, cuando vino Venustiano Carranza con la Constitución, cuando empezamos todo ese tiempo moderno en el que México empezó a moverse en la historia, que encontramos un equilibrio en la soberanía, en que cada estado dijo, no, a ver, a mí no me vayas a imponer esto, porque no lo voy a hacer. Sí te apoyo porque sé que eres el presidente de la República, pero esto no me gusta. Entonces, bajo mucho diálogo, bajo muchas reuniones, la ley en la Constitución como nuestra Carta Magna, ya entonces se logró este balance. Ahora,
La soberanía externa se relaciona con su capacidad, pero para actuar de manera independiente al ámbito internacional, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de que México se va a relacionar y tiene una capacidad soberana, pero para actuar independientemente en el aspecto internacional, o sea, todo lo que tiene que ver con los extranjeros. O sea, ¿qué podemos permitir a un país extranjero en México y qué no vamos a permitir? ¿Qué cosas no son tolerables? ¿En qué no vamos a ceder como país? ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que fue mucho tiempo explotado por el extranjero. Esta soberanía, que es un acuerdo o un pacto social, está hecho para proteger la libertad, la propiedad también, porque este poder que tiene el Estado es de defensa. A veces puede suceder que la historia nos juzgue mal, pero, pero el sentido, el ideal de la soberanía es esta, la protección de la libertad de cada uno de nosotros como mexicanos y de la protección de nuestra propiedad, de nuestros bienes, de lo que le costó a usted, le costó a su familia, a los ancestros, a la abuelita, tatarabuelita, a todo su legado de familia. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, sí quisiera que entendiéramos que la soberanía es creada para poder tener una herramienta para poder hacer que las cosas funcionen. Porque vamos a decirlo en un ejemplo de la casa. Uh, ustedes son soberanos en su casa o alguien tiene el poder soberano en la casa, que es el que luego dice, no sale nadie. Oye, pero es que yo quisiera salir, o bueno, si son padres de familia, no tienes permiso de salir, pero me quiero ir a la disco, que me quiero, no, no vas, está muy feo ahorita, no estás viendo las noticias, no sales, punto. ¿Por qué lo hacen? Para proteger a la familia. Estamos conscientes que pasamos momentos complicados y difíciles, ¿no? Porque la soberanía se hizo presente de nuevo, que era lo que estaba en juego, en duda, en nuestro país de nuevo. Y es que si perdemos la soberanía, no tenemos otra forma de protegernos. El Estado pierde todas sus facultades. Llega el intervencionismo extranjero de nuevo y somos aplastados otra vez por, por esta situación. Entonces, ahí no quiero ahondar mucho en el tema porque su maestra es muy apasionada de la política y de la teoría del Estado, como se darán cuenta, pero sí quiero que tengamos presentes que hoy, más que nunca, México está defendiendo la soberanía que tiene, por la que ha luchado tantos años, para no perderla ante las amenazas, los chantajes de un intervencionismo extranjero que siempre ha estado ahí, pero que es negociable. Es negociable que quieran intervenir, en nuestro país, es negociable, todavía podemos negociar. Que quieran vendernos, que quieran ponernos aranceles, sí, pero la soberanía no.
esa no es negociable. Ese poder que tiene el Estado no es negociable. Entonces, este es nuestro segundo carácter del Estado. Vamos por el tercero. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Algo que me quieran compartir de, llevamos dos, acuérdense, personalidad moral del Estado, que es hacia adentro, y la soberanía, que es el poder que tenemos como Estado. Llevamos dos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende la clase? Sí, maestra, ¿se entiende? Gracias. Sí, maestra, sí, sí, no tengo duda. Gracias. Sí, maestra. Vamos a entrar a la tercera, a lo que es el carácter de la sumisión del Estado. Bueno, quiero que entiendan que a pesar de que el Estado es esta persona jurídica formada por esta comunidad que somos todos, política, asentada en este territorio tan nuestro, tan mexicano, y que está determinada por un gobierno soberano, con acción y decisión, tenemos que ser sumisos, porque si no hay sumisión del Estado, podemos cometer muchos errores, muchos delitos, no solo el Estado, nosotros también. Porque no se puede tener toda la fuerza y descontrolada. O sea, sí necesitamos algo que nos sujete, que nos agarre, de donde nos podamos agarrar y decir, a ver, espérame, necesitamos la sumisión del Estado como un límite a la soberanía. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, maestra, pero hace rato me dijo que el Estado es una soberanía y es un poder y que lo que debemos defender. Sí, yo lo entiendo, pero el derecho, ¿qué es lo que ustedes están estudiando? ¿La licenciatura en qué? En derecho. El derecho es el límite que se autoestableció el Estado, porque el Estado mismo lo hizo para actuar siempre en persecución de sus fines. Porque, bueno, miren, como todo ser, como todo ente, el Estado cuando se crea, cuando se forma, eh, se da cuenta de que si no tiene un límite, se desborda. ¿Y quién sabe qué será de él? ¿Qué pasará con él? Entonces, crea el derecho, se legisla, aparece la constitución, las leyes. ¿Qué son eso? Las normas que nos rigen, la conducta, lo que tú sabes que no debes hacer. El Estado, a pesar de que es un Estado soberano, con una personalidad jurídica, con un elemento territorial, con una población y con un gobierno, necesitaba una sumisión, necesitaba sujetarse, porque si no, se iba. Y el derecho es esto de donde él se agarra, es esto de donde él se mantiene para no perderse, para no caer en crímenes eh, del derecho, porque él mismo necesitaba que se crearan para poder regularlo. Es como un ser humano también, de cierta forma análoga, porque a mí me gusta hacerles analogías para que sea más fácil el entendimiento. O sea, el Estado necesitaba, así como nosotros a veces necesitamos saber qué cosas no debemos hacer, porque todos sabemos qué es lo que no debemos hacer. O sea, a lo mejor cada uno, yo les voy a poner un ejemplo. Yo sé que no debo comer mucha azúcar. Yo.
a ver, Liliana, yo sé que no debo comer mucho azúcar, que no debo tomar Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me investigo, me involucro porque el azúcar me hace daño. Bueno, no debo tomar azúcar porque, o no debo comer cosas muy azucaradas porque me puede dar diabetes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo evito. ¿Pero a través de qué? De investigar, de leer, de estudiar, de ir al médico. Bueno, para no enfermar. El Estado hizo lo mismo con el derecho. Al darse cuenta de este poder, de esta soberanía, de esta personalidad moral, de estos derechos públicos, de estos derechos privados, el Estado dijo, bueno, yo necesito sujetarme, necesito límites. Significa que absolutamente todas las actividades del Estado que se pueden realizar tendrán que ser contempladas por un orden jurídico. El orden jurídico son las leyes. Las leyes son este orden jurídico que el propio Estado creó para él, para ti, para mí, porque como el Estado es una población, como elemento es una población, pues él necesitaba eso. Y él como ente moral, con personalidad moral, también necesitaba sujetarse a las leyes. Y en esta búsqueda que hizo, en esta forma tan particular, se sujetaba del derecho y la sociedad. El derecho como este conjunto de normas que se estipulan para regular una conducta en cada ser humano, en cada persona que existe. En el caso del Estado, como persona moral, con personalidad moral. En el caso de nosotros, como personalidad física. Entonces, el derecho funge de esta forma. Y la sociedad que somos todos. No hay cosa que la sociedad no mueva y no haga si no es regulada por el Estado. ¿Sí? Porque si lo hacemos, y ahí les pongo estos dibujitos, las personas no debemos de hacer lo que está prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra conducta es una conducta que va en contra de la normatividad, en contra de la ley, vamos a ser arrestados, nos va a llevar la policía, nos van a meter a la cárcel. Entonces, estamos conscientes en este sentido de que el derecho y la sociedad son parte del Estado y buscan, de alguna forma, sujetar cada norma que el Estado produce. Tenemos entendido también que sí podemos hacer todo lo que no está prohibido. Y ahí les puse, pues, un dibujito de referencia de que, pues, habrá cosas que el Estado sí permita. Tenemos que regular las conductas, porque si el Estado no regula la conducta de la población, de la comunidad, de la sociedad, ¿cómo se va a regular él? Y es que parte del ejemplo que arrastra, eh, como un papá Estado, necesitaba ponerse él mismo esta sujeción, esta sumisión sobre estas reglas para que la sociedad, que es su elemento, que nosotros somos parte de él, pues también lo hagamos. No, no había mucho en el momento de la historia cuando apareció la idea de la sumisión al Estado, porque si ustedes recordarán, nosotros venimos de una conquista monárquica. ¿A qué voy con esto? Que acuérdense que cuando llegó Cristóbal Colón estaban los reyes de España, que fueron los que lo mandaron para acá. Entonces,
Teniendo en cuenta que a nosotros como país nos conquistan, pero su forma de gobierno era monárquico, al momento de que pasan esta lucha que tenemos a través de todos estos años para convertirnos en república democrática, crear el Estado de Derecho, se dio a conocer por Jean-Jacques Rousseau la idea de un contrato social, porque el Estado necesitaba esta sumisión. ¿Y cómo lo podían ver? Antes de verlo como hoy lo conocemos, que es a través de la Constitución, a través de las leyes. Bueno, lo buscó, lo idealizó como un contrato social que establecía al Estado para que regulara sus actividades y sus conductas al alcance de los fines de la comunidad. ¿A qué voy con esto? Ustedes saben que nosotros tenemos representantes, tenemos personas que a través de la votación tenemos representantes públicos, tenemos un alcalde, tenemos diputados, tenemos senadores. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros representantes del Estado, que nosotros democráticamente elegimos, fallan en sus labores? El Estado, a través de la sumisión del Estado por las leyes, los enfrenta, ¿no? Que es cuando vienen estos delitos de enriquecimiento ilícito del gobernador de Veracruz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Estado, al momento de someterse a la sumisión de las leyes, se da cuenta que uno de sus representantes, porque el Estado es un ente, pero no es físico, acuérdense. Nosotros le damos la apariencia física al Estado. Entonces, tiene que identificar que esta persona, que es su gobernador de Veracruz, hizo mal manejo de toda la economía del Estado, tuvo enriquecimiento ilícito, estuvo definitivamente fuera del contexto normativo de la ley y va a ser juzgado. ¿Sí? ¿Qué son el derecho administrativo? El derecho administrativo es un derecho que se encarga de revisar la conducta de todos estos representantes del Estado, ¿sí? Porque no pueden ser juzgados como nosotros de forma física en este momento, porque están siendo o están ocupando un puesto político o un puesto de representación popular. Ahora bien, la sujeción, la sumisión del Estado a la ley es esencial para poder establecer las condiciones necesarias para la democracia, incluida la pertenencia genuina en una comunidad moral y el respeto igual para todos. Es que el Estado, al momento de que legislan, ya ven que les dejé una tarea. A ver, ¿quién hizo su tarea? ¿Ya hicieron su tarea? Tocando el tema. A ver, ¿de qué era la tarea? A ver, quien la hizo me va a decir de qué era. A ver, Oscar, ¿de qué era la tarea? ¿Qué la hice? Oscar, ¿de qué era la tarea? A ver. ¿No? ¿No está ahí Oscar? No la ha hecho Oscar, De los tres, ya lo descubrí. A ver, Rafa, ¿de qué era la tarea? de los tres poderes que conforman el Estado, bueno, la República, ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, gracias. Sí, Precisamente. mandé. Sí la hice, ¿Sí? sí la hice. ¿Sí Sí, la hice. hizo? A la mandé y todo. Nada más que como estoy tomando la clase en el teléfono, no me puedo salir así. Oscar, no se duerma, ¿eh? Bueno, está bien, le voy a creer. Bueno, partiendo de esto, de la tarea de que les platicaba, el poder legislativo, que son todos estos señores que aparecen aquí en las fotos,
son estos senadores, estos diputados que son representantes públicos, nos representan a nosotros. Por eso existen los diputados de distrito, ¿no? Que son estas personas que nos representan en la Cámara de Diputados y Senadores y que a su vez también están en sumisión al Estado, porque si alguno de ellos está en contra de la normatividad o cae en una falla, una falta normativa, el Estado en su soberanía y en toda esta genuina preocupación por lograr un estado ideal, el equilibrio, bueno, lo va a someter, ¿no? Lo va a someter en un sentido general, ¿no? El derecho, que es lo que ustedes están estudiando, que es una palabra que a estas alturas tienen que tener ya más establecida como toda esta normatividad que nos regula, porque este derecho estructura al Estado. Y les pongo la Constitución. La Constitución nos ayuda, nos provee de todas las cosas que el Estado da, porque él da, es un Estado dador, da, produce, pero también como buen papá, vamos a decirlo, también tiene restricciones, tiene prohibiciones y te dice que sí y que no. Entonces, pero como estamos en la sumisión del derecho, perdón, la sumisión del Estado a través del derecho, el Estado usa a la Constitución, la utiliza, es su fuente de ley, fuente de derecho, su fuente en la que se basa para poder seguir trabajando y seguir regulando su conducta. Y aparece de nuevo el derecho público, que es lo que les platicaba yo, y el derecho privado, ¿no? Que es esta parte del Estado que tiene su misión, sí tiene su misión al derecho, a las leyes, a las normas, pero cada una, ahora sí que a su ritmo, cada una en su forma, cada una de diferente manera. Por ejemplo, el derecho público, que es el que yo les platicaba. Este va a regular las actividades del Estado, como por ejemplo, el derecho ambiental, ya se los había dicho. Ustedes saben que a veces el Estado, para poder crear más viviendas, pues se contratan empresas para poder crear estos condominios o fraccionamientos, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede? Estas constructoras, para poder realizar estos trabajos, necesitan un permiso, necesitan ser analizados por este derecho ambiental, ¿sí? Necesitamos, porque tenemos ya un contexto en el que necesitamos tener ciertos lineamientos que el propio Estado rige para que podamos realizar este tipo de actividades o estas funciones. Porque sí es cierto, el Estado quiere la mejoría, va a permitir que se haga el fraccionamiento en tal zona, pero para eso se necesita el estudio de lo que es la zona, qué es lo que va a perjudicar, a quiénes puede perjudicar, cuál es el impacto social, el impacto ambiental, el impacto económico que va a tener. Entonces, para que esto suceda, el derecho ambiental existe, que está sujeto a la sumisión, ¿sí? Que la Constitución, que las leyes van a permitir hasta dónde vamos a poder trabajar con eso. Regula las actividades del Estado, el derecho público. Ahora bien, el derecho privado, como los había platicado, va a regular, pero las actividades de nosotros, de los entes particulares. Aquí es donde el Estado ahora sí es con uno, ya no es por allá con los demás,
No es que se esté peleando con el senador o con el diputado, no es que esté en un tratado internacional, no. Ahora sí viene con nosotros. Ahora sí es Rafa, es Lupita, es Oscar, es Cande, soy yo. Ahora sí viene a regular nuestras actividades. Ahora sí viene a darse cuenta, ¿estamos dentro de la ley? ¿No estamos cometiendo ningún delito? Estamos, digamos que dentro, no, todos estamos bien, nadie ha cometido un delito, el Estado es el que va a estar ahí regulando la conducta. Aparece el derecho civil dentro del derecho privado, porque el derecho civil, ¿ya llevaron derecho civil? Es pregunta, ¿sí? Uno, no. Sí, bro. Ah, bueno, o sea, ahí está. En el derecho civil vieron la persona, ¿no? Entonces, aparecen el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, todo lo que viene a ser derecho de familia, parte de la familia. El derecho civil también abarca lo que son las sucesiones intestamentarias, cuando un familiar muere y no deja testamento. Y ahora, ¿a quién se le va a quedar todo? Entonces entra el derecho civil con el juicio que se tiene que abrir, es un juicio sucesorio intestamentario, y todo esto lo vio el Estado, lo planeó el Estado, lo estudió el Estado, lo analizó, lo reflexionó a través de siglos atrás, porque lo que hoy vivimos, aunque con algunas eh, cosas extrañas por esto de la tecnología, pero mucho de lo que vivimos es costumbre y es a través de los romanos, de muchos años, de los temas de derecho romano, en donde lo que hoy tenemos como matrimonio, como patria potestad, como tutela, viene desde esa época y el Estado lo protege todavía, sigue estando pendiente de estos derechos. Ahora bien, como ya nos vamos y es nuestra última clase y tenemos 15 minutos, les voy a dejar una actividad que vamos a platicar aquí. Van a tener un tiempecito para resolverlo. Es para que no se duerman, diría una maestra. Son estas preguntitas. Son 5 preguntitas. La primera preguntita va a ser, ¿cuáles son las 3 teorías que explican el origen del Estado? Y la vimos en la primera clase. La segunda pregunta es, anótenle, dirían por ahí, ¿qué es el Estado? Con sus palabras, puede ser. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los 3 elementos del Estado? Que hace rato me la dijeron. La cuarta es, en el territorio, ¿cuáles son los espacios geográficos que abarca? En el territorio, acuérdense que eran 3, ¿eh? No, yo no voy a decir, no, solo les doy pistas. Y la última, ¿qué es la soberanía? Los voy a dejar para que las respondan. Tienen, a ver, 5 o 10 minutos, a ver quién es el primero, a ver cómo les va. Aquí voy a estar, yo los voy a esperar y el primero que me diga, que me alce la manita o que me diga, yo, profa, yo le contesto, aquí lo voy a estar esperando. Vamos a hacer nuestro cierre de clase tratando de hacer un breve repaso de nuestras clases anteriores. Se vale revisar los apuntes, pero yo les pediría que si es posible, ustedes de lo que se acuerden, de lo que sea que en ese momento estuvieron pensando, de cómo quedó para ustedes la idea, sería mucho más sincero, mucho más honesto, porque necesitamos saber qué es lo que se nos quedó, cuál ha sido el aprendizaje de esta teoría del Estado como materia que ustedes están teniendo. ¿Sí? Entonces, a ver, les dejo unos 5 o 10 minutos
y el que me alce la manita, lo platicamos para despedirnos también. ¿Cómo van? Échenle ganas. A ver, yo les echo porras, pero vamos a tratar de hacer un poquito de memoria, un poquito de lo que estuvimos estudiando. Maestra, yo me acuerdo ya ve que de las teorías, le había dicho que que nos concentraron más en una, y pues yo me concentré más en la del derecho divino. Ok, sí me acuerdo que usted participó. Y Ah, una de pero sus sí, posturas. Ok, una de ahí tiene ellas es la una. que, Ahí tiene ajá, el derecho una. divino. Ahora le toca estudiar La las otra. otras dos. A ver, Ok, y pues como le dije hace rato, ¿no? Lo de que me acuerdo, pues, cuáles son los tres elementos del Estado, pues el territorio, población y gobierno, ¿no? Y yo entiendo que por población, pues somos el grupo de personas, ¿no? Que conformamos, pues, el Estado. El territorio, pues, es la limitación ahora sí que lo que limita precisamente el Estado. Y el gobierno, pues, se encarga de administrar, ¿no? Lo que es todo el Estado. muy Este, bien. de lo que más me acuerdo. Gracias, Rafa. A ver, Oscar, ¿qué me platica? A ver, cuénteme. Yo le puedo mencionar cuáles son las teorías, ¿va? Bueno, yo aquí tengo anotadas que son cinco, que es la evolución histórica, el pacto social, la teoría teológica, la patriarcal y la patrimonial. Ok, Esas son usted se acordó de las teorías. Muy bien. Oiga, Oscar, y de casualidad, ¿se acordará de cuáles son los espacios geográficos que abarcan el territorio? ¿Se acordará? Acuérdese que el territorio no solo era la tierra. ¿Se acordará de los otros? mm, este lo ando buscando. Lo ando buscando. Bueno, a ver. Bueno, Lupita, ¿qué a es el ver, Estado también? O una definición. a ver, Oscar, otra vez, ¿cómo? En el ¿qué es el Estado? Tengo la definición. Fenómeno que ha estado en constante evolución desde su existir en formas organizativas simples. Entonces lo tengo como definición de Estado. Bueno, gracias, Oscar. ¿Van a contestar estas Ma- preguntitas en su Maestra, libretita? ok. Sí, Rafa. Sí, ya de eso de lo del territorio, de cuáles los espacios del territorio, me acuerdo que eran sobre lo de el suelo, perdón, el espacio aéreo, ¿no? Y el mar, todo eso, ¿no? Ah, ya ve que sí se acuerda. Muy bien. Lupita, vamos, Lupita. A ver, yo sé que Rafa y Oscar, ya estudiaron mucho. A ver, Lupita, vamos. Hay que darle una oportunidad a su compañerita. Vamos, Lupita, a ver, anímate. Dime, ¿cuál me Mande. puedes contestar? A ver, ¿cuál de las preguntas me puede contestar? ¿Qué es la soberanía?
Ah, a ver, Lupita, vamos, esa. Yo me acuerdo que era el poder supremo, autoridad independiente y legítima que ejerce un estado sobre su propio territorio y población. Muy bien. Es el poder supremo por el que tenemos que seguir luchando y no perderlo como Estado. Muy bien, Lupita. Bueno, van Sí, a profe. escribir sus preguntitas y las van a contestar. Esta es una actividad que les voy a dejar. Y bueno, les voy a dejar su última actividad en la plataforma. Espero que hayan disfrutado su clase de teoría del Estado. Yo estoy encantada de conocerlos y encantada de ser su maestra. Espero que les haya apasionado esta materia como, tanto como me apasiona a mí y les deseo mucho éxito en su carrera como abogados de derecho. Y se los repito y no me voy a cansar de decírselos, enamórense de su carrera, de verdad, hablen de ella todo el tiempo que puedan. Aunque la gente les diga, ya me tienes cansado, no, tienen que amar su carrera, porque solo amando su carrera, con amor, con pasión, con entrega, con compromiso, es como ustedes van a poder lograr seguir esta licenciatura, esta carrera. Lean. Yo sé que a veces eso da sueño, pero tómense un cafecito, lean y les deseo todo el éxito del mundo. Por mi parte, es todo. En la plataforma les voy a dejar su última actividad y me dio mucho gusto conocerlos a todos. Gracias, maestra, igualmente, y que tenga buena noche. Ahí estamos pendientes con la tarea y estas preguntas también quiero que se las anexemos al final. Si fueran tan amables, por favor. Ok, maestra. Bueno, Candy muchas gracias. también, dice que la estoy viendo. Candy, por favor, ahí me manda su tareita también. Candy, Muchas gracias, maestra. Sí, maestra, voy a tratar de ponerme al día. Por cuestiones de trabajo no he podido. Gracias. sí, Candy, yo entiendo. Te voy a abrir ese para que me puedas entregar tu tarea, Candy. Bueno, un Gracias, placer para maestra. todos. Cuídense mucho y mucho éxito, por favor. Muchas gracias, maestra, igualmente. Nos dio mucho gusto trabajar con usted. Gracias, qué Espero amable. volvernos a ver pronto. Yo también, Lupita. Gracias, maestra, y Igual, cuídese mucho con seguridad. Hasta luego, cuídense mucho, que pasen buenas noches. Igualmente, hasta hasta luego, luego. maestra. Igualmente, maestra. Bonita noche. Gracias.